Pedro, recién estuviste encabezando el panel sobre macro, local e internacional. Comentanos un poquito acerca de tu mirada acerca de la influencia de los precios internacionales en la economía argentina. Bueno, sí, estuvimos ahí dando la opinión. A ver, los precios internacionales, especialmente del grano, han tenido bastante impacto para nosotros, uno de los factores en lo que es la retención de la venta del grano, ¿no? Recién veíamos los números, repasábamos, cuando uno miraba el avance de lo que es la cosecha, que prácticamente en la zona núcleo es alrededor del 94%, esta semana vamos a tener números actualizados, sin embargo, cuando mira la comercialización, está muy por debajo. O sea, de hecho estamos para este momento del tiempo en el menor nivel de las últimas 7 campañas. Y eso para nosotros tiene que ver, pero por un lado, por supuesto, lo que es la diferencia entre la tasa de interés y el crawling peg, ¿no? Que eso básicamente lo que es una disminución en el costo oportunidad de estar parado sobre el grano. Y después, por supuesto, en términos de los precios de los granos, si está la perspectiva de que los precios internacionales puedan subir un poquito más, especialmente por todo lo que ha pasado en Río Grande do Sul, me da la sensación de que sí, eso también es otro factor que justamente está haciendo que el productor no venda el grano y espere quizás un momento mejor. Y en términos, hablaste ahí de, mi sector de biotecnología respecto a la parte del agro. En la parte de competitividad, se sabe que justamente para mejorar el nivel de precios hay que aumentar la competitividad. Teniendo en cuenta el contexto macroeconómico, ¿cómo ves justamente el sector, en este caso el de campo en ese aspecto? A ver, la productividad no es algo de corto plazo, es algo de largo plazo, ¿no? O sea, generalmente todos los movimientos, las variables que están asociadas generalmente a todo índice de productividad, muchas veces tiene que ver con el capital humano, con el desarrollo, la educación, son cuestiones que muchas veces en la Argentina solemos dejarlas a un lado porque estamos inquietos o nos inquieta lo que es urgente, lo que ya. Por eso hablamos mucho de lo que es el ordenamiento macro, etcétera, que por supuesto es lo más relevante de corto plazo y es lo que evita situaciones de crisis y trata de acercar al país para que haya terreno fértil, para que se vayan desarrollando esas variables que sí impactan en la productividad. Ahora, tuvimos una buena noticia ayer respecto a lo que es la ley bases, que la ley bases me parece que sí empieza a abordar algunos temas que en la Argentina estuvieron ocultos o dejados a un lado por mucho tiempo. Parte de lo que es el RIGI, para lo que es el desarrollo de grandes inversiones en algunas áreas que son claves para la Argentina, especialmente para que no dependa solamente del campo, sino también que la minería eventualmente con un fuerte CAPEX, con fuerte inversión, puede empezar a generar dólares para la Argentina, lo que es Vaca Muerta, que bueno, ya dejó de ser solamente una expectativa, ya es una realidad. El RIGI juega muy a favor de eso y después, por ejemplo, también en otra cuestión que era una deuda pendiente, que era la reforma laboral y permitir, me parece, que tanto las compañías como las pymes puedan acceder al trabajo, a conseguir, a demandar trabajo en el mercado, trabajos de mejor calidad, trabajos del sector privado, y para eso me parece que la nueva legislación mejora un poco el proceso. Ayer justamente estábamos hablando con Damián Dipache respecto a la posibilidad de un posible cisne negro a nivel global. Que eso en el corto plazo, si bien hoy Argentina está posicionada de una manera distinta, sin embargo eso nos correría unos pasos aún todavía más atrás porque Argentina hoy no estaría en las condiciones como para poder afrontar un cisne negro a nivel internacional. ¿Eso vos qué opinás? Sin dudas, cuando uno mira los créditos comparables con la Argentina, dado el nivel de riesgo país, obviamente siempre uno está hablando de países que están en una situación muy sensible, muy frágil en términos financieros. Lo veíamos recién con las probabilidades acumuladas de default por los seguros de default de los bonos. Básicamente ha bajado mucho la probabilidad de default a un año, pero la de 10 años todavía, evidentemente, la Argentina tiene que hacer muchas cosas para salir de esa situación de fragilidad sostenible en el largo plazo. Pero para eso la realidad es que cuando uno mira el mundo hoy en día, yo creo que estamos viendo un mercado que ha resistido muchos embates. La realidad es que en los últimos años han pasado muchísimas cosas, tanto de la pandemia, la salida de la pandemia, eventualmente la gran emisión, las fuertes subas de tasa, el apretón monetario, tanto por emisión como por el tightening, y sin embargo no ha habido ningún riesgo de crédito, sacando lo que es las bancas regionales en Estados Unidos, parte de las crisis en algunas bancarias en Europa. La realidad es que no tuvimos, por
suerte que asistir a grandes muertos, como sí había pasado en otros momentos del tiempo. Yo creo que la situación actual, obviamente, mirando los bancos centrales en el mundo, mirando la última data, inclusive de esta semana, con un dato de inflación muy bueno, la Fed creo que sí puso un poco un parate en el entusiasmo del mercado, marcando, bueno, ya no serán 3 subas lo que marcaba el último dot plot, ahora es 3 bajas, una sola baja ahora para lo que resta del año. Me da la sensación de que estamos por lo menos, o por lo menos parecería, lejos de una situación de crédito si no la estuvimos antes. Y por último, se habló, y te traslado hacia otro sector, se habló de lo que es créditos hipotecarios, de la situación en donde estábamos. De hecho, ayer el ministro de Economía, Toto Caputo, hizo referencia a justamente esta transición que se hizo de un riesgo de hiperinflación a créditos hipotecarios. Se dice que el mercado, después de la crisis de Estados Unidos del 2008, el banco en sí quedó muy resistente, o por lo menos sí, se resiste a brindar créditos hipotecarios a justamente al ciudadano. ¿Cómo ves eso en este contexto de Argentina, donde, bueno, está empezando a reactivarse poco a poco? Créditos hipotecarios para construcción o créditos, ya sea para primer hogar o construcción de edificios. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, recién estuvimos charlando de este tema. La Argentina, el crédito en la Argentina en términos del PBI es uno de los más bajos de la región, para un país que no lo debería ser, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de un sector que todavía le falta mucho desarrollo al crédito y tiene mucho sentido en base a la historia macroeconómica que ha tenido el país, con muchas crisis que han tenido obviamente una naturaleza fiscal, pero si ese déficit se hizo vía emisión o vía tomar deuda, los distintos... en las distintas naturalezas de crisis, todas han tenido obviamente generalmente siempre un resultado muy negativo justamente con el acreedor, el que está prestando la plata. Y en ese sentido obviamente cualquier inicio del crédito le va a costar, y así como hablábamos recién de las diferencias entre lo que son las expectativas de corto plazo y lo que es realmente un largo plazo, algo sostenible, que todavía obviamente hace falta tiempo para que el mercado, tanto local como internacional, crea en la Argentina, me da la sensación de que todavía le falta mucho tiempo a eso. Que empiecen a ofrecer créditos hipotecarios a tasas que eventualmente, lentamente van a ir bajando, me parece una señal positiva de cara al futuro. Me parece que falta todavía mucho tiempo para que estas nuevas líneas de crédito empiezan a tener un monto más significativo. Y me tenté de hacerte una pregunta más. Quería hacerte la última, es ¿de dónde crees vos que vendrá el primer voto de confianza consolidado y robusto en cuanto a inversión? ¿Del inversor local o del inversor extranjero? Financiero ya algo hay, ¿no? Hace tiempo, y la realidad es que, bueno, mal que mal, todavía no hemos visto el mismo optimismo que vimos en la época de Macri desde el lado financiero, pero mal que mal hay una idea de que la Argentina vuelve al mundo. Obviamente estamos hablando de capitales mucho más dinámicos, ¿no?, del sector financiero. Para realmente que venga inversión en el sector real, me parece que por lo menos se está haciendo el camino para que eso suceda. La cuestión del timing me parece que va a ser bastante clave. Mencionamos recién que, bueno, finalmente hay que terminar de cerrar la cuestión legislativa, la ley de bases, el paquete fiscal, ver cómo termina después de que pase por la Cámara Baja, y después eventualmente ver cómo es la negociación con el fondo y en un tercer paso la normalización cambiaria. Yo creo que sin normalización cambiaria, o sea, con cepo cambiario, con fuertes controles de capitales, la idea de llegada de inversiones para la actividad real, incluso con un RIGI, es relativamente difícil. Normalizada esa situación, me parece que, bueno, Argentina por lo menos se pone dentro del menú. Habrá que ver qué tanto éxito tiene. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pedro. Por favor, a ustedes.